Bienvenidos, mi nombre es Eugenia Aldana, soy estudiante de la Universidad del Atlántico en el programa de licenciatura en Biología y Química. Junto con mis tres compañeras Laura Mercado, Diana Carolina Oviedo y María Alejandra Olivares, analizamos e investigamos un tema de suma importancia para el desarrollo humano. En este video vamos a analizar acerca de el concepto de cada una de las tipologías de las inteligencias múltiples de las que habla Howard Gardner. Además de eso, vamos a hablar acerca de cada una de ellas, cómo potenciarlas, desarrollarlas, quiénes son los beneficiarios, además de las áreas de acción en la educación y de las prácticas educativas. Entonces, nuestra compañera Diana Carolina Oviedo nos va a hablar acerca de cada una de las tipologías. Buenos días, mi nombre es Diana Oviedo y vengo a hablarles sobre las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard ha identificado 8 tipos de inteligencia múltiple. Lingüística, habilidad para utilizar con un dominio avanzado el lenguaje oral y escrito. Lógico-matemático, habilidad para el razonamiento complejo y la resolución de problemas. Visoespacial, capacidad de percibir el mundo y crear imágenes a partir de una experiencia visual. Corporal, habilidad de utilizar el cuerpo para expresar sentimientos o ideas. Musical, habilidad de utilizar y responder a los distintos elementos musicales. Intrapersonal, habilidad de conocerse a sí mismo y utilizar este conocimiento para operar efectivamente en la vida. Interpersonal, habilidad de comprender e interactuar con las personas y sus relaciones. Naturalista, habilidad para el pensamiento científico. ¿Cómo podemos potenciar y desarrollar estas habilidades en el aula? Se pretende lograr que el docente pueda reconocer aquellas inteligencias predominantes de sus alumnos, para así poder potenciarlas cada uno lo son, y a su vez tener una mejoría en la apropiación del aprendizaje. Bien, hemos de tener en cuenta que algunas actividades se pueden desarrollar de forma creativa en el aula de clase y así potenciar aún más estas habilidades en los alumnos. Lingüística la podemos desarrollar con juegos de palabra, concursos de oratoria o escritura de cuentos. En el lógico-matemático podemos desarrollarlo haciendo rompecabezas o la resolución de problemas y experimentos. La visoespacial la podemos potenciar con proyectos de arte, fotografía y videos. El corporal lo podemos potenciar con hacer ejercicios de relajación y deportes. El rítmico lo podemos hacer cantando, bailando, enseñándole al niño melodías. El interpersonal lo podemos potenciar con el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. El intrapersonal lo podemos potenciar realizando reflexiones y actividades que le suban el autoestima al alumno. Por último, tendríamos que potenciar el emocional, que sería la resolución de problemas y la personificación. Un ejemplo de eso se puede jugar al roleplay y hacer reflexiones. Todas estas serían buenas ideas para poder desarrollar de una manera creativa en el aula de clase. Buenos días, mi nombre es Laura Mercado. Voy a hablar un poco hoy sobre los beneficios de trabajar con las inteligencias múltiples en el aula. Los beneficios de trabajar, digamos que con las inteligencias múltiples en el ámbito escolar son muy diversos, pero entre los principales podemos encontrar lo siguiente. Como primero, encontramos el motivar al alumno, ya que en el desarrollo de las clases, digamos que el profesor puede captar mucho más la atención de todos los alumnos de forma mucho más eficaz, ya que no se centra solamente en los procesos, digamos que más habituales, sino también en las actividades que trabajan otras inteligencias, como la visual espacial o la cinética corporal. También podemos encontrar el personalizar el aprendizaje, ya que en la clase se busca una enseñanza a la medida de cada estudiante, es decir, que el docente llegue a todos los alumnos de forma más directa e individualizada y que conecte con cada uno de ellos de manera mucho más profunda. También el facilitar la atención a la diversidad del aula, ya que al personalizarse el aprendizaje se logra una mejor atención a la diversidad y una mejor integración de todos los estudiantes. Es más difícil que un alumno quede atrás porque se potencian al máximo las actitudes según su tipo de inteligencia y el profesor conoce así mejor sus necesidades, por lo que puede adaptarse a ella y a su estilo de aprendizaje.
Como cuarto punto tenemos el ofrecer un aprendizaje más completo y real. Esto quiere decir que los alumnos desarrollan las diversas inteligencias y además son mucho más conscientes de sus fortalezas y debilidades y se conocen mejor a sí mismos, es decir, descubren qué les motiva, qué les gusta, qué les funciona mejor para aprender, para estudiar y en todo lo que tiene que ver con su vida cotidiana también. También encontramos el enseñar a aprender y esto básicamente se centra en que más que en enfocarse en explicar o transmitir, explicar las materias básicas o transmitir el conocimiento, la información, la idea es básicamente transmitir al alumno las diversas estrategias y poner a su alcance herramientas para que él sea el protagonista de su propio aprendizaje, de su propio proceso de aprendizaje. También tenemos el potenciar las habilidades y la destreza. Es decir, que trabajar en las diferentes inteligencias facilita que se trabajen al mismo tiempo en otras actitudes de todo tipo. Es decir, desde las habilidades sociales, el oído musical o la creatividad, hasta las destrezas motrices, la lógica o la resolución de problemas matemáticos y cosas por el estilo. También tenemos que el fomentar la innovación educativa. Digamos que la flexibilidad y la versatilidad permite y facilita la implantación en el aula de nuevas metodologías, como el trabajo por competencias o por proyectos o ya sea el aprendizaje colaborativo. También tenemos que se debe proporcionar resultados más significativos, es decir, ofrecer al alumno distintos modos de aprender y posibilidades para expresar lo aprendido. Permite al profesor obtener datos mucho más cercanos a la realidad del estudiante, es decir, cómo él en verdad se siente, cómo está aprendiendo, cómo va su proceso de aprendizaje, si en verdad está absorbiendo todo lo que se le intenta explicar y se le intenta dar. Y por lo tanto también una evaluación de sus resultados mucho más certera, mucho más cercana a la realidad. De este modo el docente no solo descubre el grado de adquisición de los conocimientos que en realidad tiene como de una manera más detallada, sino que también conoce mejor a sus alumnos, sus capacidades, su forma de trabajar, sus necesidades o definitivamente en las áreas en las que el estudiante tiene falencias y debe mejorar. Áreas de acción educativas. Podríamos decir que la educación y las inteligencias múltiples tienen un valor estratégico, no solo para favorecer el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y adolescentes, sino en la edad adulta, pudiéndose aplicar las competencias adquiridas y una forma de hacer y pensar al contexto laboral. A continuación, podemos ver 5 aspectos clave que aportan las inteligencias múltiples. Trabajo de las competencias emocionales. El sistema educativo tradicionalmente se ha centrado en el desarrollo cognitivo y en los conocimientos propios de las áreas curriculares, sin prestar demasiada atención al desarrollo emocional. La educación emocional no solo repercute a la persona de manera individual, sino que también repercute en la capacidad de relacionarse mejor con otras personas. Autoconocimiento, autoevaluación y autorregulación. Trabajar las competencias emocionales favorece que el alumnado se conozca más a sí mismo, sus reacciones ante situaciones complejas, sus habilidades y los aspectos que necesita mejorar. Introducción a las metodologías activas en el aula. La necesidad de adaptar las actividades a la diversidad del aula y a las necesidades concretas de cada alumno contribuye a personalizar el aprendizaje. El docente debe ser flexible, ser capaz de innovar y mantenerse actualizado. Motivación del alumnado. Los expertos coinciden en afirmar que una metodología basada en las inteligencias múltiples puede captar la atención del alumnado de una forma mucho más eficaz, mejorando el clima en el aula y la autoestima del alumno. Atención a la diversidad. Alba García afirma que trabajando con las inteligencias múltiples y dando a conocer a los distintos perfiles de inteligencia existentes en el aula, por un lado se puede ayudar a los docentes a personalizar la educación y a ofrecer una respuesta educativa adecuada a cada estudiante, y por otro lograr que los propios alumnos se enriquezcan en la diversidad del grupo o clase sintiéndose en ella.
Ahora vamos a hablar acerca de las contribuciones en las prácticas educativas actuales. Cuando nos referimos a las prácticas educativas, dimensionamos que esta es aquella práctica que se constituye en el espacio y en el tiempo, en la interacción social cotidiana de los sujetos y en el contexto de relación cara a cara. Los sujetos desarrollan acciones intencionadas. Ahora, la práctica la concibe como el cúmulo de acciones intencionadas que desarrollan los sujetos en un ámbito particular y a las cuales se inscriben de manera inconsciente en su hacer cotidiano. Ahora, Howard Gardner implementó las inteligencias múltiples. En este podemos interpretar que es una manera más específica de contribuciones en las prácticas educativas. Nos permite programar actividades lúdicas, dinámicas y significativas en el contexto de lo real y cercano a los estudiantes, lo que hace en el aumentar su motivación por seguir aprendiendo. No es un modelo de enseñanza y por lo tanto puede adaptarse a cualquier propuesta metodológica para trabajar en las intenciones e inteligencias de forma conjunta y se prefiere de forma individual. Ahora, este permite a los docentes tanto identificar las inteligencias en un alumno y también dominar y ver las dificultades que presentan al alcanzar otras para así actuar en consecuencia. El hecho de ser 8 inteligencias va a permitir que con cualquier actividad propuesta estemos trabajando de forma inconsciente, una o varias de ellas sin problemas. Después de haber analizado las inteligencias múltiples de las que nos habla Howard Gardner, podemos estar completamente claros y saber cuáles son su tipología, saber cómo desarrollarlas y potenciarlas en el aula y además de saber quiénes son los beneficiarios y cuáles son esas áreas de acción educativas y cómo contribuyen las prácticas de la educación.